Imagina por un momento que existe un libro tan gigantesco y sobrecogedor, que desafía toda lógica de lo que debe ser un libro. Una obra con un tamaño tan colosal que es más alto que un niño de 3 años, tan ancho como un televisor pequeño y tan grueso como 2 ladrillos apilados. Además, su peso es comparable al de una persona adulta promedio o al de un refrigerador de tamaño mediano, es decir que se necesitan por lo menos 2 personas para moverlo. ¿Puedes imaginarlo? ¿Es difícil, no? Pues, ya no te lo imagines, porque este libro sí existe, y hoy lo vas a conocer. Pero el libro del que hablaremos en esta oportunidad tiene cosas más sorprendentes que sus medidas y su exagerado peso físico. Este libro arrastra un peso que puede catalogarse como simbólico y hasta espiritual, o incluso, para algunos, es un peso infernal. Su nombre es Codex Gigas, aunque la mayoría lo conoce con el curioso nombre de la Biblia del Diablo, y es el manuscrito medieval más grande que ha llegado hasta nuestros días. Todo este peso se centra en una leyenda que ha sobrevivido al paso de los siglos. Su autor fue un monje que rompió sus votos sagrados y fue sentenciado a un castigo espeluznante. Como última oportunidad de redención, el monje pidió una sola noche para escribir un libro que contuviera todo el saber humano. Una tarea que parecía ser imposible, hasta que ocurrió lo que nadie se imaginaría. Antes del amanecer el libro estaba terminado. Pero no solo estaba terminado, sino que en el corazón de la obra se encontraba una imagen que hasta el día de hoy resulta perturbadora. Desde ese momento, esa imagen, que es única en su tipo dentro de un manuscrito religioso, sirvió como cultivo de rumores sobre un pacto oscuro. Fue así como nació el mito del libro maldito, que hasta el día de hoy resulta muy inquietante. Ahora bien, ¿fue este un acto de penitencia o de desesperación? ¿Acaso se trata de una genialidad humana o es una intervención demoníaca? Son muchas las preguntas que existen, todavía sin respuesta. Lo cierto es que el Codex Gigas sigue despertando fascinación y miedo. Pero esto apenas comienza. Así que presta mucha atención y acompáñanos a descubrir todo lo que hay detrás de esta inquietante y misteriosa obra. Más allá de todo el mito que se ha desarrollado alrededor del Codex Gigas, este es un objeto completamente real y palpable. Y actualmente está resguardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, aunque esto es todo lo que se sabe hasta ahora, pues incluso su historia es un misterio. Se cree que el Codex Gigas fue creado a principios del siglo XIII, en un monasterio benedictino ubicado en Podlaice, que es una pequeña localidad de la antigua región de Bohemia, lo que hoy se conoce como República Checa. A pesar de todo el misterio, su autoría se le atribuye a una sola persona, que fue quien firmó la obra con el nombre de Germán Inclusus. Ahora bien, aunque ese es el único autor conocido hasta ahora, también ha despertado todo tipo de teorías, y han surgido dudas sobre quién era realmente. Como ya se sabe, la magnitud del libro es simplemente asombrosa. Contiene 310 hojas de pergamino, que en conjunto suman más de 142 metros cuadrados de superficie escrita. Se estima que se necesitó la piel de más de 160 animales, entre terneros o burros, para elaborarlo. Mide 92 centímetros de alto, 50,5 de ancho y 22 de grosor. Su peso está alrededor de los 50 kilos. Es tan único, que ningún manuscrito de su época, ni siquiera las Biblias que son más lujosas o las que se encuentran en las grandes catedrales, se le acercan a este gran tamaño. Pero lo más desconectarte de todo este libro no está en sus medidas, y es que existen cosas que también son sorprendentes, como por ejemplo su texto, el cual está escrito con una caligrafía uniforme desde que inicia hasta su final. El contenido también es algo que hay que destacar, y es que el Codex Gigas es una verdadera enciclopedia del conocimiento medieval, pues incluye la Biblia Vulgata en latín, aunque con variantes basadas en los libros de Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Antigüedades de los judíos y la guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Etimologías de Isidoro de Sevilla, una de las primeras grandes enciclopedias del mundo occidental. Crónica de los checos de Cosmas de Praga. Tratados médicos del Ars Medicinae y textos del médico Constantino el Africano, puente entre la medicina árabe y la europea. Hechizos, fórmulas mágicas, rituales de exorcismo, calendarios litúrgicos, necrologías, alfabetos antiguos, y hasta un misterioso diagrama del universo. Cada página contenida en el Codex Gigas representa un testimonio del conocimiento, la espiritualidad y la superstición que existió en una época en la cual la ciencia y la magia caminaban juntas. Se puede decir que el Codex Gigas no es solo un libro, es una especie de cápsula del tiempo o mejor aún, un puente entre lo humano y lo legendario. Si el solo verlo es impactante, el entenderlo es desconcertante.
Y más aún cuando observamos la inquietante imagen del diablo que está guardada en su interior, en ese momento es inevitable preguntarnos, ¿es esta una obra de fe o de condenación? Para intentar responder a eso debemos profundizar en la leyenda del monje y del pacto infernal. Como ya sabemos, la versión que ha sido más difundida de esta historia es que el autor fue un monje benedictino llamado Germán el Recluso, también conocido por su nombre en latín, Hermanus Inclusus. Pero su apodo no era casual. Inclusus hacía referencia a alguien recluido, encerrado, apartado del mundo. Algunos creen que vivía así por elección. Otros aseguran que fue un castigo. La leyenda que se ha transmitido a través del tiempo cuenta que Germán cometió un grave pecado, un pecado que fue tan imperdonable que sus superiores decidieron condenarlo al castigo más espantoso imaginable. Este carito consistiría en ser emparedado vivo dentro del propio monasterio, es decir, estar sellado entre los muros de piedra, sin que pudiera ver la luz, sin acceso al agua y por supuesto sin escapatoria. Esto garantizaría una muerte lenta y desesperante para él. Pero antes de que el muro se cerrara del todo, el monje imploró una última oportunidad, y para ganarse esta oportunidad prometió crear, en tan solo una noche, un libro que contuviera todo el conocimiento humano. Su objetivo era elaborar una obra que fuera tan valiosa para la Iglesia, que esto le hiciera merecer su salvación. Sus verdugos decidieron concederle su petición, quizás porque estaban convencidos de que no lo lograría. Esa noche, con tinta, pergaminos y su fe como herramientas, Germán comenzó su titánica y ambiciosa tarea. Pero las horas avanzaban, el cansancio lo vencía y el amanecer se acercaba sin piedad. Fue ahí donde se dio cuenta de que sería imposible terminarlo. Fue entonces cuando, según cuenta la leyenda, tomó una decisión muy desesperada, y en la penumbra de su celda, Germán comenzó a invocar al mismísimo Lucifer, quien hizo presencia en el lugar. Fue ahí cuando se produjo un trato, ofreciéndole su alma a cambio de la ayuda que necesitaba para terminar el libro. El diablo, complacido, aceptó el trato, y a la mañana siguiente, el manuscrito estaba completo, pero no solo completo, también era perfecto. Y en una de sus páginas centrales había algo más que palabras, se trataba de una enorme ilustración a todo color del diablo, pero no como advertencia de peligro o maldad, y menos como condena. Se trataba más de un gesto de gratitud y una firma visual del oscuro acuerdo que hizo posible la concertación de tal obra. La imagen que aún puede verse hoy, tiene características inquietantes. El demonio está representado como un ser demoníaco, se le pueden ver cuernos, garras, una lengua bífida y su mirada que parece atravesar los siglos. También está rodeado de un fondo que es completamente negro, que hace contraste con el resto del manuscrito. No hay otra imagen tan inquietante ni fuera de lugar en todo el libro. Y fue precisamente esa imagen la que selló el apodo de la Biblia del Diablo. Con el paso de los siglos toda esta misteriosa historia fue alimentada por los rumores, las supersticiones y las narraciones populares. En muchos relatos orales y en distintos foros modernos se repite una versión similar, siempre coincidiendo en cosas como que el monje no era disciplinado, que fue castigado. También se repite que se rindió ante la desesperación, y que, al amanecer, lo que se encontró fue un libro perfecto ya terminado y una imagen demoníaca. Aunque no se sepa si todo es real o no, si muchos creen que toda la obra fue escrita por una sola persona, pero no es una simple creencia, esto está respaldado por expertos. Lo respalda la caligrafía uniforme. Pero también lo susurra la leyenda, como si el esfuerzo sobrehumano fuera la prueba de un pacto sellado con fuego y oscuridad. Esta escena, que ha sido contada una y otra vez, se ha vuelto casi teatral, y en el escenario principal siempre aparece una celda en penumbra, la pluma manchando el pergamino, el tiempo agotándose, el alma vendida. Y en su línea de tiempo, la noche avanza, la tinta fluye. Germán clama al diablo, y al alba, el libro está terminado y él, liberado. A partir de aquel entonces, el Codex Gigas fue algo mucho más que un libro. Este mítico objeto se convirtió en una reliquia que para muchos pudiese estar maldita. Su particular apodo, la Biblia del Diablo, no solo es una referencia a su tamaño gigantesco e ilógico, sino que también se refiere a la ilustración demoníaca y al origen que se le atribuye en su leyenda. Un origen que mezcla la desesperación, la ambición, la fe y lo prohibido ante los ojos de Dios. Todo esto daría para horas, días y años de análisis. Lo cierto es que hay que centrarse en conseguir una respuesta a la principal interrogante: ¿de dónde surgió realmente esta historia? Tal vez, como ocurre con tantas leyendas propias de la época medieval, esta también naciera de una combinación de elementos que sí son reales y de temores profundamente arraigados. Un monje recluso.
Un castigo extremo. Un libro imposible. Y una época que creía, sin dudarlo, en la posibilidad de pactar con fuerzas sobrenaturales. Para una mente medieval, esa explicación no solo era lógica, era la única posible. Así que este mito pudo haber sido la forma que encontraron los hombres de su tiempo para poder explicar lo que resultaba ser inexplicable. Era la manera de responder a la pregunta de, ¿cómo podría un solo ser humano crear semejante obra sin tener ayuda? Tal vez, pensaron, el monje no estaba solo. Tal vez, esa noche, alguien más lo acompañó y le ayudó a escribir ese libro. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta historia es una alegoría, una metáfora del conocimiento prohibido, o una advertencia sobre los peligros de desafiar lo divino? ¿Fue Hermann un genio atormentado, o un alma condenada? ¿Llegó el diablo esa noche para inspirar, o solo fue la imaginación humana buscando sentido al misterio? Intentemos responder eso desde una lógica más moderna. Frente al mito del pacto con el diablo, los investigadores han hecho lo que mejor saben hacer en estos casos, y es observar con lupa todos los hechos. Durante muchos años, especialistas como paleógrafos, historiadores y expertos en códices han examinado el Codex Gigas de una manera minuciosa, su contenido y características han sido analizadas página por página y trazo por trazo. Lo que han encontrado en esta investigación tan impresionante como el mito mismo, es que toda la escritura del libro es absolutamente uniforme. Las letras tienen el mismo estilo, tamaño, inclinación y presión de principio a fin. No hay errores que sean evidentes, ni tampoco correcciones, ni rastros visibles que demuestren de cansancio humano. Esa curiosa regularidad ha sido una de las pruebas más poderosas para sostener la hipótesis de que fue escrito por un solo escriba. Claro, pero esto no ha sido así para todos, ya que algunos han planteado la posibilidad de que varios copistas, con un gran entrenamiento, pudieran copiar el mismo estilo. Pero esta es una hipótesis que se debilita, ya que incluso en los mejores scriptoriums medievales, cuando se usaban varios escribas para su redacción, las variaciones eran inevitables. Pero esto no quiere decir que no exista variación alguna. En el Codex Gigas, las únicas diferencias mínimas que han detectadas, son como las que aparecen en los calendarios o en algunas listas necrológicas al final del libro, pero en este caso llegan a ser tan sutiles que más bien para muchos refuerzan la teoría del escriba solitario. Todo parece indicar que sí, que hubo una sola mano detrás de esta obra monumental. Ahora bien, en cuanto al tiempo de elaboración, y aunque la leyenda habla de una noche infernal, la realidad es más exigente. Las estimaciones modernas calculan que escribir todo el texto, sin incluir las decoraciones ni las ilustraciones, habría tomado al menos 20 años de trabajo constante. Pero claro, ningún monje medieval pasaba cada hora del día escribiendo. Había oraciones, labores, ayunos, enfermedades, estaciones del año que dificultan este arduo trabajo. Y si a todo eso le sumamos eso y consideramos otras tareas igualmente complejas, como la preparación del pergamino, la elaboración de tintas, los diseños ornamentales y las revisiones, el plazo realista se extiende entre los 25 y los 30 años. Aunque algunos estudiosos fueron más complacientes, y proponen una cifra más flexible, y considerando que si el autor trabajó de forma disciplinada durante unas pocas horas al día, podría haber terminado el códice en un lapso de entre 5 y 10 años. Esto representa una década completa dedicada a un solo proyecto. Así que si se trató simplemente de una vida de retiro, tinta y silencio, con un objetivo monumental, podemos decir que no fue magia, ni intervención demoníaca, sino que solo fue dedicación extrema. Aunque si lo analizamos bien, eso no lo hace menos impresionante. Solo piénsalo, escribir a mano más de 300 páginas, sin cometer errores, sin realizar pausas visibles, en una época en la que no existía la electricidad, sin lámparas LED, sin gafas modernas para corregir la vista cansada, y solo con pergamino, plumas, tinta y determinación, es un acto de perseverancia que hoy parecería inhumano. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuánto podrías tardar en escribir 300 páginas a mano, sin copiar y pegar, sin corregir con un clic y sin distracciones? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? ¿Crees que un ser humano realmente podría lograr algo así con paciencia, fe y obsesión? ¿5 años? ¿20? ¿O nunca? ¿O sigues creyendo que alguien o algo le dio una ayudita esa noche al autor del manuscrito? Pero mientras piensas en tu respuesta, analicemos el tema de la imagen del demonio. En la página 290 del Codex Gigas se encuentra la imagen que es tan impactante que ha alimentado mitos durante siglos. No es como las ilustraciones que se pueden encontrar en otros libros,
es decir que no se trata de un dibujo pequeño ni de una viñeta decorativa. Es una ilustración a página completa, única en su tipo dentro del códice, que representa al mismísimo diablo. La figura mide aproximadamente 50 centímetros de alto, con una piel de tono verde oscuro que parece emerger de las sombras. Sus garras están extendidas como si intentara alcanzar al lector, y los cuernos rojos sobresalen de su cabeza en señal de poder. Pero lo que más inquieta son sus dos lenguas bífidas, que emergen de su boca abierta como si estuviera a punto de hablar o gritar. Los labios y las orejas también son de color rojo, lo que refuerza el dramatismo de su expresión. Su única vestimenta es un taparrabos blanco decorado con pequeñas marcas rojas, símbolos de colas de armiño, tradicionalmente asociadas con la realeza. ¿Un detalle decorativo? No lo parece. Todo en esta imagen grita a estatus, una manera clara de presentar a esta figura como el príncipe de las tinieblas, soberano de su propio dominio. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo la imagen, sino lo que hay justo al lado. En la página que le sigue aparece una representación completa de la ciudad celestial. Se trata de un paraíso sereno, lleno de torres, muros blancos y una atmósfera de paz. Este contraste no es casual. Entre el diablo y el cielo se crea un enfrentamiento visual tan evidente como simbólico. Se puede ver como la luz frente a la oscuridad o la redención frente a la condena. Este puede ser un mensaje que, incluso sin palabras, resulta más elocuente que cualquier sermón. Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media, las imágenes no solo servían de decoración, también instruían, advertían y disciplinaban a las personas. En esta época, la moral se reforzaba visualmente. Y en este caso, la oposición frontal entre el mal absoluto y la perfección celestial era un recordatorio silencioso pero firme. Toda elección conlleva consecuencias, y este díptico visual no fue nada improvisado. No es difícil pensar que fue concebido como una advertencia, como un espejo del alma humana en lucha constante entre el pecado y la salvación. A través de estos dibujos, el códice se convirtió en algo más que un libro de espiritualidad, también pasó a ser una guía visual para el alma, un mapa entre dos destinos eternos. Ahora bien, aquí también podemos hacernos otra pregunta relevante. ¿Por qué dedicar una página entera al diablo? ¿Fue un tributo? ¿Un gesto de gratitud por haber ayudado a terminar el libro, como sugiere la leyenda? O, quizás, fue una forma de provocar temor, de sembrar reflexión o de recordar que el mal es real, pero también puede ser vencido. Desde una perspectiva moderna, podría parecer una imagen de adoración, pero eso sería un error. Esto más bien puede interpretarse como un símbolo poderoso, y se puede decir que es el retrato de la oscuridad en su forma más reconocible. Y lo curioso es que en todo el Codex Gigas, no hay otra imagen de esas dimensiones excepto la de la ciudad del cielo. Esas dos ilustraciones son únicas en tamaño, formato y función. Nada más tiene ese dramatismo visual. Y es eso precisamente lo que nos habla de intención y no de casualidad. Justo después del retrato del diablo, comienzan los textos mágicos que contienen fórmulas de exorcismo, hechizos para protección y rituales contra las enfermedades. Esto tampoco parece ser una coincidencia. Más bien es una estructura pensada al detalle. Se puede decir que el autor quería mostrar la presencia del mal, para luego ofrecer al lector las herramientas para repelerlo. Es como si el códice guiara al lector desde el temor hacia la esperanza. Entonces, ¿qué fue realmente esa imagen infernal? ¿Una forma de honrar al diablo? ¿Un aviso visual cargado de teología y miedo? ¿O una obra artística destinada a impactar y enseñar? La interpretación está abierta. Y ahora te toca a ti decidir cuál es la versión más creíble. ¿Fue una advertencia, un acto de veneración o simplemente arte medieval en su máxima expresión simbólica? El Codex Gigas, tras su misteriosa creación, no permaneció mucho tiempo en el anonimato. Su historia posterior es tan intrigante como su origen. En el año 1295, el manuscrito fue entregado por los monjes del monasterio de Podlaice como garantía de pago al monasterio cisterciense de Sedlec, debido a una profunda crisis económica que amenazaba la estabilidad de su comunidad. Es decir, el códice fue empeñado, como si se tratara de una reliquia valiosa que podía salvarlos de la ruina. Luego, durante ese mismo año, los benedictinos del monasterio de Bebnov, con la intervención del obispo Gregorio de Praga, lograron recuperarlo, devolviéndole cierto estatus religioso y simbólico. Durante varios siglos, el códice se resguardó en distintas abadías hasta que al fin pudo llegar a manos del emperador Rodolfo II en 1594.
Rodolfo era conocido por su fascinación con lo oculto, el arte, la alquimia y los objetos que estaban fuera de lo común. Su colección de obras era un gabinete de curiosidades en constante expansión, y el Codex Gigas era, sin duda, una de las joyas más oscuras que pudo adquirir. Aunque oficialmente se trató de un préstamo, Rodolfo nunca tuvo intención de devolverlo. En sus manos, el libro adquirió aún más fama, y también un aura maldita, según relatan algunos. En 1648, al final de la devastadora Guerra de los 30 años, tropas suecas saquearon Praga y se llevaron una gran cantidad de arte y manuscritos. Entre estas obras estaba el Codex Gigas. El libro fue trasladado a Estocolmo como si se tratara de un trofeo de guerra, ingresando a la Biblioteca Real Sueca, donde permaneció durante más de 2 siglos. Finalmente, en 1878, se le dio su hogar definitivo en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde hoy es una de las piezas más apreciadas y vigiladas, y no es para menos. Pero lo que realmente alimenta su leyenda no es solo su viaje físico, sino el rastro de desgracias que, según algunos, ha dejado a su paso. El emperador Rodolfo II, poco tiempo después de hacerse con el códice, cayó en una profunda melancolía. Se aisló del mundo, desarrolló episodios paranoicos y su reinado se desmoronó hasta perder el trono y morir sin dejar descendencia. Algunos ven en esto una clara señal de la supuesta maldición del libro. Pero no termina allí. En el año 1697, un gran incendio consumió el Palacio Trecroune, sede de la monarquía sueca. En medio del caos, para salvar el códice, alguien lo arrojó por una ventana. A pesar del tamaño y peso del libro, sobrevivió. Algunas páginas se arrancaron y un testigo fue herido en el proceso, pero milagrosamente el manuscrito quedó casi intacto. ¿Destino? ¿Suerte? ¿O acaso el libro está protegido por la misma fuerza que lo rodea de temor? A lo largo de los años, los rumores se han multiplicado. Se dice que los lugares donde el Codex Gigas fue alojado sufrieron epidemias, quiebras, incluso muertes repentinas. Para algunos, se trata de coincidencias, pero para otros es una secuencia siniestra demasiado precisa para ser ignorada. En definitiva, el Codex Gigas ha dejado de ser solo un manuscrito para convertirse en un símbolo de lo inexplicable. Un objeto que ha sobrevivido guerras, incendios y siglos de superstición. ¿Es un simple vestigio medieval? ¿O es el portador silencioso de una antigua maldición? Ahora pregúntate. ¿Crees que todos estos eventos fueron fruto del azar, o crees que existe algo más profundo e inquietante detrás de este libro? ¿Se trata de una superstición medieval, o de una energía oscura que sigue latente en sus páginas? Después de todo lo que has descubierto, ¿tienes alguna respuesta lógica o una opción que quieras compartir? De ser así, déjanos un comentario y lo leeremos. Igualmente, si te ha gustado esta historia, no vayas a olvidar darle me gusta y compartir. Es una historia tan fascinante que vale la pena que otros también la conozcan. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Esto no solo es gratis, sino que es la manera en la que podemos avisarte cuando tengamos más vídeos fascinantes como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.